hace que uno, pero me preocupa esa parte, ¿viste? Que es tan difícil hacer preguntas oportunas para no embarrar la cancha, esa parte, ¿no? Es como que... Es mucho más difícil un poco. Estábamos practicando. Claro, volver a preguntar. Igual yo te recordar, tu nombre es Carolina. Carolina. Vos te formaste dirigista hace muchos años. Sí. Desde ese entonces, ¿cuántas capacitaciones en mediación hiciste? No, me gusta un montón la mediación, así que he hecho varias, pero esta cuestión del entrenamiento, de hacer el roleplay y todo. ¿Y vos estás mediando? ¿Has mediado? No, hace un montón. Pero bueno, igualmente, por ahí es como, está bien, yo sé que vos lo hacés habitualmente, pero a mí me cuesta mucho hacer la pregunta adecuada para no generar, para no empatarnos, ¿viste? No empantanarnos y ¿A vos? es complicar todo. A vos y a todo el mundo. Lo que pasa es que... Yo te digo una cosa, la formación básica es básica. Básica, claro. Y en la formación básica, yo te diría que uno sale más con la certeza de lo que no hay que hacer, Claro. que con la habilidad de hacer lo que hay que hacer. Claro. Porque a partir de la formación básica apenas salís comprendido con alfileres, y yo a veces digo, no, me dicen, no sé hacer la pregunta, porque cuando la voy a hacer me doy cuenta que está mal. Y bueno, ese es el aprendizaje ya esperable de la formación básica. Ahora, hacerla bien hay muchísimo tiempo. Es como que yo les diga, un abogado sale de la universidad formado, no sabe dónde buscar, pero a partir de ahí empezás un aprendizaje. Esto Pero es lo mismo. es más fácil, digo, para el abogado resulta a lo mejor un poco más sencillo armar una demanda porque tiene los libros baja. O a lo mejor acá con la presencialidad es inmediato y el error puede ser... Yo creo que en esa inmediatez justamente tenemos la corrección de Gustavo. En la práctica, a lo mejor sin la intervención de Gustavo te das cuenta solo. ¿O no? Porque metiste la pata, entre comillas, que hiciste una pregunta que no correspondía. Yo estaba convencida que me cuente Pero la por eso pata. Pero Carolina, lo que vos decís es interesante. La diferencia en el ejercicio práctico de un abogado y un mediador es que cuando el abogado ejerce y litiga, los errores te lo marca el juzgado. En la mediación no te los marca nadie. Si vos no tenés la suficiente autocrítica y no estás, salvo que cometas errores muy groseros, pero la gente no se da cuenta de que en realidad, y los abogados menos de que no puede sugerir, a veces el abogado viene esperando que usted tire ideas. Yo siempre me acuerdo un abogado que me dice, no sabés qué buen conciliador laboral tuve. Ni bien empezó, le dijo a la otra parte, doctor, ese rubro no procede, este otro lo tiene que bajar al 50%. Y yo dije, me gustaría saber qué piensa el otro abogado de ese conciliador. O sea, a vos te pareció bien porque le dio la razón al otro. A veces la gente no les va a decir nada a ustedes. Entonces, por eso esto que vos decís, si vos no tenés espacios de supervisión, que sean con compañeros, comediando, haciendo talleres regulares o tomando cursos, y por otra parte, no cualquier curso de mediación te ayuda a revisar. Porque yo conozco muchos docentes de mediación que no hacen mediación. Entonces te dan toda una cosa teórica, pero esto no lo hacen. No voy a dar nombre ni a decir quién. Y la gente hay mucha gente que está en mediación, pero yo tengo que decir quiénes respeto son los que se dedican solo a mediación y no todos los que andan dando vuelta con instituciones formadoras y cursos de mediación. Entonces, es mucho más complicado de lo que uno cree la mediación. Entonces, yo les digo todo esto. Si no se los digo y ustedes trabajan, tal vez no pasa nada, porque la gente no se da cuenta, pero yo estoy seguro de que este trabajo termina a largo plazo rendiendo mucho más frutos, porque cuando alguien llega a una decisión producto de esto, esa decisión es producto de la reflexión. Y por otra parte la gente valora mucho más. Ayer me contó, bueno, vos me contaste un caso de una mediación que no era mediación, en Salta. El otro día me contó en una cena de la pareja de la hermana de mi mujer, me preguntó, él me preguntó a qué me dedicaba, yo soy mediador. Me dice, yo tuve una mediación. Y dice, la verdad que raro, porque fui a la mediación y yo dije que yo no iba a ir con abogado. Porque no, que soy yo, y la mediadora me dice, espere que hablo con otra parte. Y vos le dice, tiene que buscar un abogado.
para empezar es un error. Yo no le digo a nadie tiene que buscar un abogado, lo busco de otra forma, decírselo. Y él dice, no, pero no quiero conseguir un abogado. Entonces ella finalmente decidió que me asesoraba. Mediadora, no. Decidió que me asesoraba. Yo digo, ¿perdón? Sí, me trabajó conmigo, después firmó el acta, pero ella me dijo, porque total la otra parte estaba de acuerdo. O sea, ustedes fíjense hasta qué punto la práctica de la... O sea, de eso. Hoy, lo que hicieron ustedes son todos fantásticos. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, fíjate la distancia que hay al nivel que yo estoy marcando. Pero no es que yo soy un chapelota. Yo creo que la mediación se trabaja de esta forma. Entonces, hay gente que trabaja seriamente y hay muchísima gente, ni siquiera te lo digo de la seriedad, que hace lo que puede, y lo peor de todo, que los años de experiencia en el trabajo no necesariamente te dan cuenta de que hay cosas que uno puede hacerlas diferentes. Porque nadie te las marcó y porque uno solo no se da cuenta. A mí, si algo me ayudó, es tener que estar parado acá. Porque como yo hace 30 años que hago mediación, pero soy docente, tengo que permanentemente revisar en mi práctica. Entonces yo a veces me doy cuenta si lo que yo hago es coherente con lo que estoy diciendo. No, y de hecho, hay cosas que a mí me habían enseñado teóricamente, y yo al principio las decía, y no las dije más, porque me doy cuenta que en la práctica no son aplicables. Lo que pasa, doctor, que la práctica es tremendamente distinta a la realidad de los cursos. Yo, después de hacer con usted en Selina, hice un montón de capacitaciones, muchas, pero nunca hice una mediación, nunca, y no las sé hacer. Y yo como talleres hice mucho, pero siempre fue teórico. Yo nunca me senté en realidad más que estas oportunidades ficticias, digamos. Entonces, la práctica, lo que ellos hacen es muy distinto a lo que nosotros, poder aplicarlo es muy distinto. Hay gente en todas las áreas, ¿eh? Hay técnicos, hay profesores de canto, de guitarra, de tenis, de golf, que tal vez son teóricos. Y la teoría la pueden enseñar muy bien, pero no te va a enseñar, la práctica es diferente, es absolutamente diferente. Yo estudié canto lírico en el Teatro Colón y estudié con profesores de afuera del teatro y gente de repente afuera muy reconocida, pero que no tenía toda la historia. Y el Teatro Colón es una máquina de impedir y están en la pureza de la cosa chiquita y la verdad que no se da nadie cuenta de eso, porque en la práctica hay otras cosas que son importantes. Entonces, acá lo mismo, o sea, hay cosas que uno cuando empieza a trabajar en la mediación se da cuenta que son mucho más fáciles, o que en realidad era una pavada lo que me dijeron en la teoría, y otras que son mucho más complejas. Y necesito mucha teoría y ser muy... Por ejemplo, a mí me habían dicho que el mediador no tiene que tomar contacto con la parte, no puede, imposible antes. Yo después en la práctica me di cuenta, si yo voy a perder la neutralidad con lo que me dice alguien antes, también la voy a perder en la mesa de mediación. Lo que no puedo es juntarme con uno y que el otro no sepa. Pero esas son cosas tontas, ¿no? O sea, que las leímos cuando no había mediación, las repetimos, y hay mucha gente que escribe desde la teoría. Una vez me acuerdo en España, me dijo una persona que se había formado con alguien que no tomaba audiencias privadas. Y yo le digo, ¿no toma audiencias privadas? Y dice, no, en su modelo es todo en conjunta. ¿Y qué modelo? Él trabaja el modelo de Harvard, pero todo en conjunta. Y le digo, ¿y cómo trabajan el MAN? En conjunta. Me gustaría que me explique cómo yo hago para trabajar con vos a fondo tu posicionamiento el día de mañana y tus argumentos y tu visión con el abogado del otro. Imposible. O sea, eso es un es alguien que no tiene contacto con la realidad, que ha inventado una cosa que no tiene contacto con la realidad. O a veces gente que promueve ejercitaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un juego de cartas, con cartas en la mesa y qué sé yo. Anda a hacer el juego de cartas con los abogados que vienen obligados a la mediación. Eso sirve con dos particulares en un proceso de la mediación, que quieren la mediación, que estás absolutamente legitimado, pero no para la mediación con la que trabajamos nosotros, con un abogado de compañía de seguros, y con gente dice, doctor, le voy a pedir, no me haga perder el tiempo.
Por más que tal vez está bueno el sistema de las cartas y vas a otra cosa, pero necesitas otro tiempo y otra disposición de las personas. Nosotros en nuestros sistemas estamos jugando, muchas veces jugando entre comillas, con gente que viene en contra. Entonces, si ya de por sí es difícil hacer los socios que participen, imagínate si les planteo jugar las cartas en la mediación, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, es gente que no o que trabaja en otro tipo de mediación. Y además otra cosa que hay con la necesidad después de tantos años de innovar, van a escuchar de muchos cursos que traen cosas innovadoras. A mí una vez el Ministerio de Justicia me anoté en un curso que era el duelo en el divorcio. Muy interesante. Pero yo no entendía lo que daban, cómo lo podía aplicar con mi rol. Entonces yo fui en un break y le digo a la docente, digo, licenciada, ¿cómo le va? Soy mi nombre es Gustavo. Le hago una pregunta, ¿cómo trabaja esto? Pues no se lo quise preguntar adelante de la gente, ¿cómo trabaja esto desde el rol de la mediación sin asesorarse? Y dice, no, es que yo no medio. Por eso me parece muy interesante que ustedes me digan el grado de aplicación. Ah, ok. ¿Entienden? O sea, no es que siempre podés tener más herramientas. Llega un momento que no podemos convertir a la mediación en algo diferente a lo que es. La mediación abreva en un montón de otras cosas, pero siempre y cuando sean consecuentes con el propósito. Yo aprendí algo muy interesante de Fowler. Yo mismo hablé siempre antes de la caja de herramientas. Y un día Joseph me dice, mirá, la caja de herramientas, a ver, no es que todo te suma. Vos tenés que pensar en cuál es tu propósito. Y en función de tu propósito, ver qué herramienta es útil. Es como si yo me dedico a arreglar heladeras. Y junto tengo en mi caja de herramientas para televisores, para aires acondicionados, porque cuanto más mejor. No, me van a servir solamente para heladeras, ¿se entiende? Entonces, Sí. si vos sacás herramientas de la terapia, ok, algunas sí, la pregunta es circular, pero otras no, porque tienen que ver con un objetivo diferente. Entonces, me parece que lo que ustedes tienen que tener la tranquilidad de plantear cuando hagan un curso es esto cómo lo aplico. Y si a ustedes no les cierra lo que le están enseñando para el rol del mediador, bueno, saquen sus conclusiones. Pero vamos a preguntar, ¿y esto cómo lo aplico? Porque yo no puedo decir esto que usted me dice. Una vez vino Sara Cohen, entonces a Buenos Aires, hicimos un curso con ella. Yo me había formado con ella en Santa Bárbara en el año 95. Entonces Marilena Caram, que es otra mediadora amiga, docente, y yo participamos en una mediación, ¿no? Que ella simuló. Y yo era abogado de parte, hacía de abogado de parte. Entonces, en un momento, con mucho respeto, le planteo que quiero decir algo, y ella me para y me dice, a ver, doctor, el protagonismo en la mediación lo tienen las partes, y yo le voy a pedir y que por favor no intervenga. Y hubo un en la sala. A ver, eso que ella hizo, puede hacerlo en los Estados Unidos, donde ella media, donde la gente viene, paga por hora y dice quiero mediar. Nunca podés trabajar así en un sistema donde la gente viene obligada, viene con los abogados, tampoco ser servil y adaptar todo a lo que el abogado quiere. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, pero bueno, Sara Cohen no se mete en esa disquisición. Ok, yo saqué la conclusión y la verdad que a veces tendríamos que ser un poquito más firmes en lo que nosotros proponemos y si la gente no quiere, trabajar de otro modo. Pero la realidad es que yo no puedo hacer eso, tengo que adaptarlo al contexto donde trabajo. Entonces, esto me parece muy importante. Cuando escuchen algo que no les cierren, traten de pensar, bueno, pero ¿cómo hago esto? Ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero yo les digo cómo lo hago. Y yo les muestro cómo lo hago. Me parece que todo docente en una etapa de capacitación continua tendría que tener la experiencia y poder mostrar lo que hace. Si no, desconfío. Porque, como en otras áreas, es alguien que habla desde la teoría solamente. Y por otra parte, también me parece que ustedes, esto es una opinión personal, es como siempre desde la Fundación Libra trabajamos los cursos y como los trabajamos con la UBA, tienen que ejercitar ustedes.
no sirve de nada que yo les cuente cómo hago las cosas solamente. Yo les doy un norte, pero después lo hacen ustedes. Porque si no, ustedes vienen y observan. Es como que a mí me sienten a ver patear tiro libres a Messi. Y estoy solo con Messi. ¿Aprendiste cómo patear un tiro libre? Tenés que probar para que la pelota se te vaya para el otro lado. Sí, saliste totalmente entusiasmado. Perdón, no quiero hacer la analogía con... Digo, no soy Messi, no es lo que hago. Pero quiero decir, cuando uno tenés la posibilidad, tenés a alguien que te está enseñando algo, a enseñar, a adquirir una habilidad, solamente se adquiere practicándola. ¿Entendés? O sea, porque estos cursos están basados, y todos deberíamos basarlo en la adquisición de competencias, que es una forma de capacitar. Los cursos, cuando yo doy en la Escuela Judicial de la Nación cursos de herramientas para jueces, tengo marcadas las competencias que son necesarias adquirir. Claro. Y todo está orientado, y la evaluación está orientada a ver si se adquirieron las competencias. Y esa es la forma, porque si no es algo teórico como la facultad, donde Claro. era todo teoría, ¿no? O sea, y ya en determinado punto, los jueces que van a la escuela judicial no vienen para aprender derecho, vienen para aprender otras cosas que no aprendieron antes. Y ustedes en la capacitación continua no vienen a aprender qué es el parafraseo, vienen en todo caso a ejercitarlo, a profundizarlo, a apretar tuerquita, ¿no? Bien, les voy a pedir que armen grupos de 5 personas, por favor. ¿Alguien que quiera venir? Bueno, yo voy con Dale, Carlita. Carlita, bien. Bueno, Buenísimo, yo me la quedo así. Si hay alguno más, hagan de 6. 6 y 6. Entonces, en cada grupo necesito, por favor, necesito que en este grupo haya 2 mediadores. No importa que sean en actividad o no. Pues si no son de actividad, pues mediar igual, caminar también. Bien. No, si no son mediadores, Hay 2 mediadores. Bueno, seamos nosotros dos, bueno. ¿cómo es? Nosotras dos somos. Dale. De los otros 4, elijan quiénes van a ser partes y quiénes van a ser abogados. Por favor. Así que si hay alguien que no es abogado, que sea parte. Pero vos hacés una parte. Ah, bueno. ¿Quiénes son las partes? Yo puedo elegir, Abogada, ¿quién es la abogada de él? Yo soy la Abogada de él. Vos vivías allá Requerida, ¿qué pasa? Yo soy abogada del requerido. ¿Vos sos abogado? Estuve en música. Entonces sos la... No conocía. No tengo problema. Sos en el rol de la mujer sos hombre, ¿eh? Eso porque yo no entendía por qué lo que dice bienvenido Los mediadores no tienen Apaga esto, si querés ahora, porque no... Sí, yo estoy haciendo datos para rellenar el video. ¿Quiénes van a ser los mediadores? Nosotros dos. Ustedes dos. ¿Las partes? Nosotros. Va, no sé. Nosotros dos. Ustedes dos, entonces. Señor García. Señor García, sos parte del cliente y sos la abogada del señor García. Vas a ser la señora González y la abogada de la señora González. Y ustedes dos los mediadores. Bueno, los mediadores. Todo. Primero armar un espacio, por ejemplo, no trabajen así. Ubíquense los dos juntos, a continuación las partes, después los abogados como saben. Traten de armar un lugar equilibrado. Arrancan con el discurso, lo vamos a tratar de hacer en tiempo real. Arrancan, a ver por favor, con el discurso de apertura, con la presentación. Yo soy tu abogada. Yo soy tu abogada. Esperen que... Todo el proceso. Si toman audiencias privadas, la otra parte sale y espera afuera mientras están tomando la privada con los mediadores. Después traen a la otra y sale la primera, quien estuvo primero. No paren el ejercicio en ningún momento, porque ya es bastante difícil es ponerse en situación de rol para estar parándolo. Y no se hagan observaciones entre ustedes.
Sí, los mediadores pueden conversar en algún momento. Lo que no pueden es parar la mediación y ponerse a charlar entre ustedes, ¿no? O sea, pueden apoyarse, pero no parar la mediación. Ustedes no dejan de ser partes en ningún momento. A las partes, les pido encarecidamente, no hay peor parte que un compañero en un curso de mediación. La gente en una mediación no te dice, no me parafraseó. Sí, recién Amanda, ¿cómo era el...? Amanda. Claro. Entonces, no exageren el rol. O sea, eso no significa ser dóciles, significa ser firmes. Si el trabajo que hace el mediador les sirve o actúen sinceramente. Si la pregunta del mediador te enoja, te enojaste. Si la pregunta del mediador no abre información, no la digan, ¿entienden? Ahora, si la pregunta del mediador les hace reflexionar, conéctense con eso, porque la verdad es que es más fácil a veces preguntar a gente que está verdaderamente con un problema que el que está intentando sostener, mirá qué enojado que estoy, o peleándose con el otro e irse un poquito de la realidad. Pero eso no significa acordar enseguida, por algo están acá. O sea, si llegan a una mediación es porque tienen un conflicto que no han podido solucionar. Muy bien, empiecen cuando quieran. Muy bien. Bueno, ¿cómo le fue? No me importa el resultado, ¿se acordaron? ¿No acordaron? Porque el resultado, al ser un ejercicio artificial, pueden acordar, y eso no cambia el trabajo que haya hecho el mediador, ¿no? O sea, entonces, lo que sí me interesa es si pudieran pensar un poquito en los grupos, o lo hacemos ahora si quieren en común, qué cosas fueron útiles que hicieron los mediadores, qué creen qué intervenciones creen que favorecieron, que también los mediadores puedan consultar si tuvieron dificultades o si tienen alguna pregunta. Yo en específico noté que vi que los mediadores están resaltando bastante el tema de la relación, que tengo más relación con el empleado, la voluntariedad, la más fácil de seguir. ¿Vos quién eras, el empleado? Yo era parte, yo era el empleador. El empleador. ¿Y eso qué te generaba? Y daba como un aire de tranquilidad que se sepa ya en el momento, que se sepa desde entrada, que se busca de nuestra parte, el empleador, formar un acuerdo, teniendo en cuenta la situación difícil en la que estaba acá el empleador. ¿Qué más? A ver, para nosotros los mediadores, la sensación que teníamos, o por lo menos personal, es que ellos lograron un clima Cálido. cálido, ¿sí? Para la negociación, a pesar de haber tenido ¿cómo se llama? Claudio, menos bastante belicoso, pero lograron ese ambiente de tranquilidad para poder negociar mejor. A pesar Una de pregunta para mediados. ¿Sintieron en algún momento imparcialidad? Capaz que me dio la intención de que estaban buscando mucho que la parte salga con acuerdo. Que sería Claudio, dirigías un poco para que... Como que había un poquito más de presión para que se logre el acuerdo. Yo como Claudio, como parte, ves que él me recalcaba todo el tiempo como mediador, un doctor, que qué va a pasar si vos no aceptás el posterior. ¿Qué va a pasar si van a juicios? Si No yo... me contestaba. Lo que pasa es que queríamos ¿Cómo que te nos ves? digas. ¿Cómo te ves hoy si no llegamos a un acuerdo en esta Claro. Eso era privado, ¿no? en el día de mañana? ¿Cómo te ves mañana, pasado, dentro de un mes? Bueno, a Me veces esquivaba la pregunta. sí. Yo les voy a decir algo. A veces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja la gente de la realidad, con gente que está muy metida en que quiere obtener esto,
porque lleva mucho tiempo. Un trabajador, sobre todo en una situación tan injusta, que uno tenga una lesión, o sea, no es fácil para alguien. Es lo mismo que vos estás reclamando una cuota alimentaria que es totalmente razonable, pero el otro es indigente, ¿no? Y yo querer presionar, ¿no? O querer bien intencionado que el ofrecimiento que te está haciendo es mejor que el que vas a conseguir judicialmente, porque judicialmente vas a conseguir más, pero no se lo vas a cobrar a nadie. No se lo digo así, pero hace falta tiempo. A veces la gente dice, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, a mí me pasó una vez en una mediación donde era un tema de un alquiler y el dueño estaba reclamando un disparate que no correspondía. Y el abogado le bajaba línea que no correspondía. Y yo en un ratito trabajé, bueno, y en un juicio, doctor, ¿usted va a obtener esto? No, de ninguna forma, no lo voy a obtener. Y fijamos una segunda audiencia. Y este hombre cuando entra me dice, yo estuve buscando sobre usted y encontré en internet que usted da cursos de mediación y encontré escritos suyos, pero quiero decirle que yo no me sentí de este modo en la audiencia pasada. Se sintió presionado. Yo no lo presioné, pero él sintió esto, sobre todo con un abogado al lado, que sumado a lo que yo decía, le decía, acordá, acordá, acordá. Entre los dos, él sintió esto. Claro. Entonces, obviamente, ahí le pedí disculpas y le dije, mire, si usted dice esto, soy el primero en decirle, no firme. Hasta que no me pidió por favor que quería firmar, yo me mantuve en esta postura. Y cuando el abogado le insistió, digo, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy escuchando que su cliente, a pesar de que esto usted dice, él tiene una mirada diferente. O sea, traje la voz de él. Y él dijo, quiero firmar. Y ahí yo me quedé tranquilo. Pero la verdad es que yo no lo había notado esto. A veces no significa que uno esté trabajando mal. La gente siente esto porque lo estás enfrentando con un escenario que no es donde él obtiene lo que es justo y lo que tenía en su mente. Entonces, esto que tal vez él sintió, tal vez no lo hiciste bien, ¿viste? Pero él igual sintió, están queriendo que yo acuerde. Entonces, a veces hay que hacerlo muy... y fijar otra audiencia. O sea, acá no lo pueden hacer en los simulados. Sí, Ok. De todas formas, lo que no se puede ver en estos ejercicios simulados es el efecto del tiempo en las personas en la reflexión. O sea, del mismo modo que la gente no viene, y me darán la razón los mediadores, no vienen del mismo modo, con el mismo enojo, a una primera audiencia que a una segunda o una tercera. Porque si vos lo trabajaste bien, va bajando esto. O sea, la gente al principio está muy enojada, pero si vos escuchás parafrasear, la gente no sigue en el mismo nivel de bronca todo el tiempo. Y si eso está pasando, hay dos cosas. O yo no estoy trabajando bien, o este tipo, bueno, no está para trabajar en mediación, porque trabajar en mediación implica alguna capacidad de reflexión, de diálogo, o sea, está en una situación de ira que no puede mediar. Es excepcional. Entonces, eso puede ocurrir y a veces uno tiene que escuchar. Está muy bueno, esta misma pregunta que vos hiciste al final, yo me la hago todo el tiempo en la mediación. ¿No se están sintiendo presionados? ¿Cómo estoy trabajando esto? Tal vez yo no puedo en una primera audiencia trabajar esto con él, sino que tengo que esperar un poquito más hasta estar un poco más legitimado. O sea, creo que uno también tiene como objetivo, o sea, un tema tan complejo, porque ustedes trabajaron en tiempo real más de una hora. Si hubiera sido un caso real, esto hubiera sido más tiempo todavía, porque cuando vos le das la palabra al señor que perdió los 3 dedos, tiene cosas para decir, y hay interrupciones, y hay no, o sea, entonces a veces solo comprender en el punto en el que están y las diferencias que tienen y algún interés te lleva a la primera reunión. Y ahí aprovechás para fijar una segunda. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay material para conversar. ¿Qué les parece a ustedes? Fijamos una segunda reunión. O sea, uno no avanza mucho más en una primera reunión. Bueno, ya no estás pidiendo una primera reunión ya que haya un ofrecimiento, ¿no? Si podés, con alguno, si te legitimó esa hora y pico del trabajo, empezar a chequear un poquito qué pasaría, cómo ven el escenario judicial. Pero sobre todo con, o sea, o por lo menos sí con alguna de las partes. Eso es muy artesanal. Si vos ves que generaste confianza, lo trabajas. Si vos ves que todavía el señor está muy enojado, está muy... Con los trabajadores pasa esto,
trabajador viene muy, me dijeron, me corresponde, y mucho más cuando hay una lesión importante. La verdad que está en juego su futuro porque no puede trabajar. Y mucho más, y los abogados vienen con una postura muy dura, porque esto pasa mucho más con los trabajadores, que el trabajador va cambiando de abogado por el canto de las sirenas. Y generalmente, y en esta mediación, que es una mediación real, eso pasó, el abogado entendía, no sé si se lo llegó a hablar con el mediador, pero entendía como que lo que pedía el cliente era mucho, pero no podía bajarlo de ese caballo por miedo a perder el cliente. ¿Qué más? No sé si querés hablar. Claro. A mí me da la impresión de que yo inferí demasiado de lo que me estaban diciendo yo como mediador y los quise encaminar mucho. O sea, lo noto porque las partes estaban muy enfocadas en mí en vez de en ellas. Creo que debería haberme retraído más y dejar que conversar. Como un exceso de demasiada participación por mi parte. Y también creo que nos aceleramos con el tema de llamar a una privada. Creo que nos deberíamos haber dejado conversar más entre... Yo acá no, pero ahí vi que pasaron muy rápido una sesión privada. Tal vez uno de estos la tiene que demorar un poquito más, porque aparte, cuanto vos más demorás la privada, más elementos tenés para trabajar. Porque suponete que después volvés de la privada y aparece otro tema que querrías trabajar con la parte como la que ya la tuviste. Entonces, por un tema de economía procesal hay que dilatar la privada. Yo sé que es cómodo trabajar en sesión privada, porque no están las dos partes, porque no discuten, porque es más relajado. Pero es una excepción, porque aparte otra cosa que ocurre es que uno siente que en la privada va avanzando, pero después cuando las partes vuelven están con el mismo enojo que antes, ¿no? Entonces, es verdad que acá hay mucho para trabajar de postura negocial, de es real lo que pedí, no es real. Sí. ¿Terminaste? Perdón. Sí. Yendo a lo que dice Carlos, es bastante común, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que la gente busca, te cuente, te quiere convencer, y yo le digo, no tenés que convencer, pero buscan hablar conmigo, no hablan entre ellos. Es difícil a veces eso, salirse de la posición y pasar a ser un espectador e intentar el diálogo, porque ellos te lo cuentan a vos como que vos vas a tomar la decisión. O quieren que vos te consigan esto. Exacto. O yo quiero que el otro haga. Entonces, es importante que ahí quede claro para qué estás escuchando. Yo estoy escuchando porque me interesa saber qué pensás, porque me interesa ayudarte a evaluar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus alternativas, pero quiero que quede claro que yo voy a ayudar a que vos puedas transmitir todo esto a la otra parte. Ese es mi rol, ¿no? O sea, hay que correrse de esto de que sos el que consigue. A mí me ha pasado que alguna vez el abogado me dice, doctor, usted trabaje en función de... Yo trabajo para los dos, yo no trabajo con un mandato de conseguirle algo a alguien. Pero creo que eso es lo que la gente en general va buscando en la mediación, ¿no? Sin tener muy en claro qué es la mediación, ellos van buscando lo que nosotros no debemos hacer. Ellos buscan eso. Por eso yo digo, nunca es poco el tiempo que uno invierte en la apertura. Me parece que en los dos casos la hicieron como muy rápido, porque yo sé, es un ejercicio simulado. Pero si yo estoy seguro que si las personas que están ahí sentadas no fuesen compañeros de un curso o mediadores, ustedes le dedicarían más tiempo. Le tienen que dedicar más tiempo. No hay una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Y la primera buena impresión es con mi apertura. Tal vez ellos tuvieron otros mediadores, o sea, ahora hay pocas mediaciones, pero cuando empiece a entrar la ley en vigencia y empiecen a tener mediadores, con muchos mediadores, con mediadores formados, con mediadores serios y con mediadores que es un trámite, va a haber mucha gente que tal vez no tuvo una buena experiencia en la mediación. Ahí es el momento para ustedes marcar la diferencia. Y hoy todavía es responsabilidad de ustedes lo que la gente opina de la mediación. Porque el tema es que la gente cuando tiene una mediación burocrática no sale diciendo me tocó un mal mediador. Dice la mediación no sirve. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen como los primeros mediadores de la provincia, por lo menos en un programa que es el único que está funcionando y es la responsabilidad que va a tener el colegio también. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Que no sé cómo lo van a dejar, que se lo dejo a usted para manejarlo en un momento.
Hace años que se están dando cursos de mediación. Entonces, si se van a poner a mediar gente que hizo el curso hace 10 años, acá hoy estamos hablando de eso. O sea, hace 10 años, ¿qué te quedó? Nada. O sea, entonces, cuidado con la imagen y se va a empezar a evaluar la mediación. Capaz que hasta alguien que no hizo el curso de mediación y toma audiencias todo el día tiene mucho más conocimiento de llevar una audiencia que alguien que hizo el curso hace 10 años. Y sí, tampoco, porque la toma desde lo que él cree que es la mediación y es muy diferente probablemente a lo que tuvimos que Claro, acá. claro, sí, va a tener más cancha tal vez, pero para algo que tal vez no es lo que tiene que ver con la Lo que mediación. está haciendo mal te das cuenta cuando haces la capacitación que lo venías haciendo mal. Por La eso, capacitación es fundamental. la verdad, yo sé que usted, el Poder Judicial, no va a tener, me parece que injerencia en el control, pero sí son un actor importante. Traten de poner la evaluación como existe en otras provincias. En Buenos Aires es un descrédito ser mediador. Hay 4.000 y pico de mediadores y la verdad, a ver, esto es una lástima, pero es una oportunidad para los que trabajamos seriamente. A mí me han felicitado por el discurso de apertura. Yo no puedo pensar que alguien arranque una mediación sin dar un marco de trabajo que es el discurso de apertura. A mí me han felicitado porque es una asociación privada. No puedo, o sea, es el ABC, pero hay mucha gente que no lo hace. Ahora, ¿por qué es esto? En gran medida porque durante muchos años quisieron largar la mediación, primero que había muy poquito gente capacitada, hubo un ministro de turno que fue Barra, que quiso sacar instrumentar la mediación, bienvenido sea, pero había solo 400 mediadores, necesitaban un montón más. De un día para el otro eran 3 o 4 instituciones que daban cursos, habilitaron 80. Entonces todos habilitaban de la teoría, daban de la teoría. La formación fue deficiente y todos arrancaron sin examen. Cuando yo me inscribí, tenía que ante el Ministerio de Justicia observar mediaciones. Después eso lo sacaron, después lo volvieron a poner. Y como no hubo examen durante un montón de tiempo, ahí entraron todos. En el año 98, ya con el grueso de los mediadores en el registro, empezaron a tomar examen. Y otras provincias adhirieron. Me parece que es importante. No es que un examen automáticamente te va, porque la verdad que es lo básico. Pero ahí es un freno para el que, primero, que van a tener que volver a agarrar los libros, van a tener que tomar algún curso de nivelación, de actualización o algo así, ¿viste? Y es un filtro. Pero bueno, sé que no es la responsabilidad de ustedes, pero se los dejo como... porque si no... Y el tema de la hora de capacitación también es fundamental, el tema de las horas de capacitación. Como en toda actividad. Lo que pasa es que creemos que esto era un curso y ya está. Y es una cosa totalmente diferente. O sea, y si vas a ser mediador a la mañana y abogado a la tarde, es mucho más difícil, porque es muy difícil ponerte y sacarte el sombrero. Todo lo que yo les estaba comentando hoy, la realidad es que es muy fino, pero muy importante. Los muy buenos mediadores trabajan así. Ahora, muchos ni se dan cuenta. Y un montón de gente. Yo tenía, como les conté ayer, en Salto, una chica que tenía el estudio con el padre y era la mediadora. O sea, el nivel de no darse cuenta, ¿no? O lo que te pasó a vos en la mediación que tuviste. O sea, no es un caso el que cuento. O mi madre en la provincia de Buenos Aires. O sea, es la burocracia de la mediación, ¿no? Entonces, a mí que me preocupa esto y que me dedico a esto, yo no quiero trabajar en un sistema donde la gente, sos mediador para sacar un manguito más a fin de mes. Que hay mucha gente que lo hace así, pero bueno, en la práctica esto se nota. El problema es que en un lugar donde esto arranca, la imagen es, esto no funciona, la mediación no funciona. Bueno, ¿algo más? Pero, a ver, perdón por la mala onda en este sentido, me parece importante porque lo bueno es que todavía están empezando, tienen todo para poder no cometer los mismos errores que se generaron en otras provincias. Coincidimos acá. Pero yo insisto que es fundamental la práctica, porque yo vuelvo a insistir en lo que dije recién. Yo hice 20 cursos después de la capacitación, fácil 20 cursos.
pero el no haber hecho nunca una mediación, yo recién les preguntaba, chicos, ¿cómo es? Primero reciben un expediente para yo leerlo y saber. A eso te acostumbras rápidamente, porque eso es una cosa administrativa. Eso Claro, no es pero problema. al no Lo estar importante es el trabajo cuando te quedas en el cuadrilátero y te sacan el banquito. Esa es la parte complicada, ¿no? Una cosa fundamental que me gustaría destacar. En este caso yo se los planteé porque tiene gente que está planteando cosas que está como, no es que están fuera de la realidad. Hay un contexto y un escenario donde es muy difícil cobro. ¿Cómo manejaron eso los mediadores? Nosotros insistimos en que nos había parecido mucho y Cecilio estaba muy empecinado en que él quería esa cantidad. Entonces trabajamos en la privada porque él estaba muy empecinado en eso y que él eso no lo iba a conseguir. Y ellas ya nos habían dicho que no iban a pagar eso porque no lo tenían. Una cosa es que no lo va a conseguir judicialmente, que puede ser que sí. Otra es, se lo puede cobrar, claro. Nosotros le dijimos que no íbamos a... Para eso es fundamental el trabajo que el abogado haya hecho, la abogada del señor, respecto de la solvencia de la contraparte. Lo que nosotros le dijimos es que vendiendo todas las máquinas... Sí, ustedes son la... Ya lo sé, Y aparte ustedes son no teníamos... sinceras. Pero en esta mediación real, la abogada no había pedido un informe de dominio y se manejaba con los dichos del cliente. Sabemos que la señora tiene una propiedad, que tiene máquinas, que tiene un auto, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el auto? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo? ¿Las máquinas están a nombre de él? Claro, No en eso sé. insistimos. ¿El inmueble está a nombre de él? No sé. ¿Le serviría, doctor o doctora, poder, cuando vuelven a la segunda audiencia con un informe de dominio, no eran propietarios, la máquina valía otra cosa? Entonces, Claro, ahí bajan. el ofrecimiento que hace la parte requerida tiene otro color. Igual hay que ver si él se baja del enojo y pero por lo menos... Pero bueno, Claro, yo lo que veía es que él, cuando estaba en la privada, eso es lo que él decía. ¿Vos te imaginás? Está bien, te corresponde 500 millones, pero ¿se va a poder cobrar o no? La empresa está en condiciones. Claro, me decía que sí, porque tiene... La doctora le dice Bueno, pero lo que digo, te decía que sí. Y ahí falta entonces... ¿Cuánto vale? ¿Cómo te ves mañana, no en 5 años, que capaz que la sentencia irá a 600 millones? ¿Cómo te ves mañana dentro de 2 meses? Decía. Incluso con la sentencia, con el número, Claro. supongamos que está 600 millones. Va a poder cobrar y Incapacidad lo tomábamos. Claro, que este se plantea, ¿no? Fuimos como rápido a la privada y no habíamos planteado todo esto antes. Entonces cuando empezó la segunda, y él dice, no, la empresa está súper, tiene propiedades, tiene máquinas que valen 30 millones y no sé qué, nosotros dijimos no. Por otra parte, a veces con la panadería, en una panadería, uno puede trabajar, el interés es seguir trabajando, es la historia familiar y qué sé yo. En función de ese interés, ellas pueden llegar a poner más dinero de lo que vale la panadería. Yo siempre me acuerdo de una mediación que era Hewlett Packard hace contratos de leasing de máquinas como industriales fotocopiadoras, ¿no? A librerías y qué sé yo. Y había una librería que tenía unos contratos de leasing por varias. Debía como $1 millón, una cosa así. En una de las recientes crisis de la Argentina, ¿no? ¿Vieron cuando no había un dólar por ningún lado? O sea, debía ese dinero. Perdón, era menos, pero con los intereses y los punitorios era como $1.200.000. El abogado de los requeridos, ¿qué decía? Que su cliente era fuerte, porque el cobro era cero, porque ellos las máquinas las entregaban y no le podían cobrar un peso. Pero estos chicos, eran chicos relativamente jóvenes, de 40 y pico de años, tenían esta postura. Los dos tenemos hijos chiquitos. Y esto es lo que hemos trabajado toda la vida. Yo le quiero dejar a mi hijo que
que si yo no apuesto por la Argentina viviendo acá, ¿y qué puedo esperar? Y pusieron, la empresa les pedía no solo un acuerdo firmado, garantías personales, que yo tampoco lo entendía, porque digo, loco, ¿querés que se bajen los pantalones también? O sea, ¿qué más? Aparte, ¿qué perdés si te lo incumplen? Si ya te están pagando y comprometiendo a pagar. O sea, no perdés nada, si igual vas a cobrar cero. Pero estaban con una postura muy dura también, ¿no? Desde afuera de Estados Unidos. Pusieron garantías con sus casas, el abogado se agarraba la cabeza. Pero, ¿qué pasaba acá? El consejo del abogado estaba en lo objetivo de si los otros podían cobrar o no, pero no estaba conteniendo al interés de estos chicos de apostar a la Argentina, inclusive perdiendo plata y a riesgo de decir, yo no puedo dejar de apostar a mi negocio. Nunca supe qué pasó. Me imagino que no me llamaron, así que habrán cumplido o no lo sé. Pero fue muy interesante porque en realidad mi mirada era, vieron que hay un refrán que dice, si yo te debo $100 tengo un problema, pero si yo te debo 1 millón el problema lo tenés vos. Y esto tiene que ver claramente con la capacidad de pago, ¿no? Eso es muy fluctuante en la mediación, ¿eh? También, por ejemplo, uno a veces tiene un banco que tiene un deudor. Yo tengo muchos temas con productos bancarios también, ¿no? Sí. Donde tarjetas de crédito y qué sé yo. Y vos a veces ves que el que debe es casi insolvente. Y el banco tiene una postura sumamente rígida, que cambia de acuerdo a las políticas y al momento. Pero a veces lo que yo me he dado cuenta es que está en juego también el puesto del que pone el gancho. Y a veces he visto que se toman decisiones no aceptando ofrecimientos y llevando el caso a ejecución, que en realidad va a perder plata el banco, porque va a cobrar cero y encima tiene que pagar los gastos del estudio que lleva las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? El que se salva la cara es el que pone el gancho, que hace todo lo que hay que hacer para cobrar, porque no quiere asumir el riesgo de tener que justificar después porque hizo una reducción del 60% del capital, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, y uno no lo entiende, y me he dado cuenta que no son bancos, son personas las que están atrás de las decisiones. Y ese que no está sentado acá en la mesa no quiere ser el último hilo de la cuerda, y entonces prefiere seguir todo el caminito. Bueno, aquí hay un abogado, aquí hay un abogado que le preguntaste a un banco que trae las deudas de tarjeta de crédito a mediación. Prefiere arreglar antes de que lo ejecute. El criterio que va a decir. Claro. Y obviamente tiene la convalidación del banco. Claro. Sí. A mí me pasó después del 2001 que había bancos que estaban entregados, pagame lo que puedas, y otros que preferían no sentar el antecedente de que se pudiera incumplir manifiestamente con lo acordado. O sea, en la misma situación había bancos que como que tenían políticas diferentes. Bueno, los felicito por el esmero que pusieron, que trabajaron en tiempo real la mediación todos, ¿eh? Y un aplauso principalmente para los mediadores. Hacemos un cafecito y empezamos la última parte. Vamos a hacer ahora grupos de 3. Ahora no. Falta alguien más, me parece, ¿no? Sí, Cecilio se fue. ¿Pero alguien más? Porque si somos 12, puedo hacer 4 equipos de 3. ¿Y Marely se ha ido?
No sé, acá está el bolso de María. Ah, entonces ya debe estar. Vamos a hacer 4 equipos de 3. Necesito que en cada equipo haya un mediador, por lo menos. ¿Y la mujer queda sola? Y si alguno allá, si vos podés, Puede ser uno puede de hacer otro que no haya hecho para no repetir. Pero me parece que alguno va a repetir seguro porque ya hubo 4 ahora, así que hubo antes 4 y van a ¿Podemos repetir. ser las 4? Lo que pasa es que no tiene que ser 3. Yo nunca me... No, pero Si no dejan otro equipo, le va a faltar yo espero en la canción, pero una persona. Marily está bien. Está en el baño, está en el baño. ¿Y cómo son los grupos? ¿A dónde Yo voy falta? con ella Ah, y está. María. Sí, ya bien. Sí. ¿Quién me viene acá? ¿Vos? Requirente. ¿Quién media? Para probar. Requerida, requirente. ¿Quién es? ¿Vos sos mediadora? ¿Quién va a mediar acá? ¿Vos? Vos sos una parte. ¿Y quién no está al centro? Está acá. La María. tenés que venir. Ah, ya. No te vas a quedar. ¿Quién media? No dijo nada. Bueno, los mediadores, igual que el ejercicio anterior, arranquen desde el comienzo. Sí les pido, porque en este ejercicio es muy importante, que en algún momento tomen una sesión privada con cada una de las partes. Tenemos máximo 1 hora para trabajar. Tomen sesiones privadas, no inmediatamente, pero háganlo, por favor. ¿Terminaron? Sí. ¿Terminaron? Sí. Bien. Bueno, ¿cuál fue la dificultad particular en este ejercicio? Primero entender el yo no estaba muy Sí, convencido con el tema del certificado. Es más técnico, ¿no? Sí. Obra certificada. Bueno, esa es toda una tarea. A veces en temas más complejos, cuando hablamos de cuestiones patrimoniales, civiles, comerciales, hay operatorias que uno no entiende. Entonces, lleva un tiempo entender cuál es la dificultad, cómo es la mecánica de ellos. O sea, los intereses tienen que ver también con la operatoria, así que eso es un trabajo que hace el mediador. ¿Qué más? La intransigencia ya planteada desde un primer momento, desde acá no me muevo, eso es duro cuando ya desde el primer momento... Pero eso es común a muchas mediaciones. O sea, yo tengo que decir, todas las veces que la gente viene a mediación no pensando que es posible el acuerdo, es en un 80% de las veces. Sí, quiero hablar, pero quiero hablar en mis términos y de acuerdo de lo que yo digo que tiene que ser. O sea, eso es bastante común. Pero, mira, si vos crees que tu obligación es lograr un acuerdo y llevar a las personas del punto A al punto B, eso te va a generar ansiedad. Ahora, cuando uno llega a la mediación a sabiendas de que yo no tengo que lograr nada y vengo a facilitar, uno trabaja mucho más libre. A eso me refería yo con de me saqué la mochila, porque si no es como una... mirá la postura intransigente. La gente tiene la postura que quiera. Y si no es posible, no es posible. Siempre el caso, porque el mediador puede no saber de qué tema preguntar, qué sé yo. ¿Le parece bien que el mediador intente preguntarle a partes sobre este tema que no sabe? Sí, por supuesto. De hecho, yo pregunté cómo era la comunicación entre ellos, la comunicación de qué es lo que hice, qué es lo que mandé, qué entregué, qué no entregué. Y Martín creyó que eso no era necesario. Que me conteste. Yo soy abogado, me quedé acá el documento, lo consulté y me visitaron a la universidad y vi. Bueno, ¿y cómo podrías explicarle un poquito más para qué vos preguntás lo que es? No, disculpe si lo tome a mal, yo estoy tratando de entender en el marco de la mediación cómo es la operativa de ustedes, cuáles son sus intereses, cómo... si la gente no te quiere. Yo tuve una vez un abogado que me dijo, le pido por favor que no hable con mi cliente. A mí me pasó eso una Es vez. excepcional. No, me dijo no, a mi cliente lo manejo yo. Ok. La pregunta, doctor, obviamente es su decisión y la respeto. ¿Qué esperan de mí? Nada. Porque mi trabajo tiene que ver con ayudarlos a ustedes a conversar y tratar de entender también no solo la postura jurídica, sino cómo ve su cliente las cosas, cómo
está en tu derecho si quiere contármelo usted. Pero la realidad es que yo necesito poder hablar con... Y ahí es un punto donde uno puede decidir no trabajar. Vos podés aceptar y adaptarte a esto, o si no te dejan hablar con la parte, decir, mire, entonces entiendo que yo no puedo trabajar de esta forma porque yo entiendo que hay un interés en conversar de ambos. Lo que pasa es que también uno ahí tiene que respetar que puede ser que la parte no quiera hablar. Ahora, me parece que estamos ahí en el límite. Si vos pensás que porque el abogado es así y no por la parte, y también podés decidir por terminar la mediación. Pero hay formas también del abogado, en todo caso el abogado mi cliente le pidió que hable yo. Es otra cosa. No es lo que le dijeron a él. No, esto A él le fue dijeron, le voy a pedir, bueno, a esto lo manejo yo. Sí, no, sí, fue violento. Entonces, porque sí lo que uno puede decidir es cómo conducir el proceso. No aceptar que te lo manejen de otra forma. A mí una vez alguien me dice, yo no quiero, le voy a pedir, no quiero estar yendo de un lado para otro, y me está modificando a mí los recursos que tengo. Entonces vos podés, del mismo modo decir, miren, la verdad que yo no están obligados acá, esta es la propuesta de trabajo que yo hago. Y listo. Así me pasó el otro día, vino un abogado que insistió con la mediación, bueno, citamos, lo volvemos a citar, bueno, viene y entonces digo, bueno, tengo que dar el discurso de apertura, y dice, no, de ninguna manera voy a perder el tiempo. Y bueno, yo si es así, ahí sí, yo no trabajo más. Porque yo no, porque no podés empezar a trabajar sin que, a ver, él está perdiendo el tiempo, pero la otra parte tal vez no sabe de qué se trata o cómo trabajar con vos. Entonces vos no podés, porque uno no quiera escuchar el discurso, no darlo. O sea, lo que pasa es que no lo podés obligar a que esté si no quiere. Esto es voluntario, si usted se quiere ir, se puede ir, no hay ningún problema, le digo, pero yo tengo que dar el discurso porque es parte del proceso y no todo el mundo es abogado, sobre todo el discurso es para los que no son abogados. ¿Y qué te dijo? Bueno, me quedo entonces. Muy bien. Era una mediación de un expediente que le habían mandado del Poder Judicial. No era del judicial, era privado. Sí, y casi te diría estuvo perfecto. No es que sea parte, yo necesito, porque no es un tema formal, es que yo necesito, porque yo necesito explicarles cómo vamos a trabajar, porque no sé si han tenido otras mediaciones, o si han tenido otras mediaciones, qué experiencia han tenido, y quiero plantearles un modo de trabajo. Entonces, no puedo arrancar si yo no doy esa información y ustedes aceptan trabajar del modo que yo voy a proponer. Pero están todos sus derechos, pero lo mismo, perfecto. Ahí, en el caso nuestro, yo fui mediador. Como él me lo hizo ver, yo empecé con el discurso, no sé cómo se sintieron ellos, pero en la privada tomé la decisión de quedarme con el requerido primero, no con el requerente, porque si había requerente, yo quiero esta plata, pero seguí indagando, yo quiero esta plata. Bueno, entonces me quedé con el requerido. Y le consulté de qué era el contrato, cuánto tiempo era el contrato, qué la empresa cuánto había pagado, cuánto quedaba el contrato, y ahí hemos indagado con Salvador, el doctor, cuánto quedaba pagado el contrato, y después recién lo hice entrar al requirente, le pedí permiso para exponerle lo que había hablado con él, y le expuse, le dije, mira, este es el contrato, entiende eso el representante de la otra empresa, y faltaría esto pagar, y ellos están dispuestos a pagar hasta esto. Y ahí él como que entendió que no, sí, que realmente estaba pidiendo de más, y por eso llegamos a un acuerdo de menos de lo que se pedía. Él pedía 250, en 150 quedamos. Ok. ¿Por acá? La mediadora nuestra se fue. Pero llegamos a un convenio. Hicimos un convenio menor del que pedía. Del que pedía. Les hago una pregunta. Parámetro del que decía. En función de la oferta que hace el requerido, ¿no le sobró plata en algún momento? Sí. ¿No qué? Sí, sí. ¿No les sobró plata? Sí. ¿Y qué hicieron con eso? Honorar. Con el abogado. Porque en un momento, el caso es así, alguien, yo no me acuerdo exactamente los montos, pero el ofrecimiento que hace el requerido es más que lo que aceptaría la otra parte.
Sí, Eso es lo que te diste cuenta vos. ¿Por qué Es no que bajás es y yo verdad. quiero menos? No, bueno, a ver, No había que inicialmente no lo había que pedía decir, mucho claro. más. Lo que Claro. pasa es que al momento de bajar, baja más abajo que el piso del que ofrece. Sí. Sí. Entonces, ahí lo que se te genera es un dilema ético de qué hacer con lo que sobra. Porque, por ejemplo, a ver, vos me decís, ofrecí hasta 100. Y él me pide 80. Me dice, mira, mi piso es 80. Pero es su piso, no es que pide 80. Te están sobrando 20, ¿cómo lo distribuís? Por eso, a veces es una responsabilidad asumir que en tu cabeza la transmisión de la oferta. Porque ¿cómo imputas esto? Porque él dice máximo 100. Él dice mínimo 80. No está diciendo 100 y 80. Porque en todo caso ahí se dice 100. Porque aparte yo le dice, sí, a ver, si yo los pongo juntos, si él dice primero 80, dice, ok, acá están los 80. Y si él dice 100, dice, ok, acepto los 100. Al decírmelo a mí, soy yo el que tiene que tomar la decisión hacia dónde pongo esa diferencia. ¿Entienden esto? Bueno, a veces pasa... Yo quiero los dos el mismo monto. Bueno, pero entonces porque no te encargaste vos o no se dio que te lo transmitieran a vos. Exacto. Pero ese es el problema cuando al mediador le encargan transmita. Claro. No ven. ¿Entendés? Porque ahí las soluciones son diferentes. Bueno, a ver, imputo 10 y 10, le saco 90 y entonces le ganan los dos. Lo dejo para uno, no lo transmito y los pongo juntos y les pido a ellos que lo transmitan y veo qué pasa. O sea, son distintas soluciones. Pero hasta esta situación generalmente no pasa. Generalmente falta, no sobra, ¿no? Pero se puede dar. Pero acá, en el caso que, por ejemplo, yo ofrecía 150 de manera inamovible y ella tenía la posibilidad de fluctuar entre 180 y 140. A mí el mediador no me va a decir que ella... Yo no le dije que no me ella va a decir que 140 alcanza. Yo tampoco Pero te ¿qué dije a pasa? vos que 140. Pero estaba en juego los honorarios de Jorgelina, que ella dijo, no importa, yo lo voy a arreglar con mi cliente. Y esa diferencia no puede ser parte del arreglo de los honorarios. Pero la estás decidiendo vos como mediador. No, yo le dije a Ella ella. me dijo a mí. Yo te saco los honorarios, pero digamos, Lo arreglo yo yo con mi cliente, pero me quedo en 150. No, entonces sí. Entonces sí. Pero Pero como yo para convencerla de que... antes yo me involucraba mucho más en la transmisión. Ahora trato de que quien transmita sea la gente. Porque me ha pasado algunas veces de quedar como en el medio del lleva y trae, ¿no? Y para la gente también sos vos el que está transmitiendo la oferta del otro. Por eso yo trato de juntar, de ir trabajando y de vuelta, pero lo junto y que se transmitan ellos. Sí. Y esto es real, esto me pasó una vez. Y yo tomé una decisión y después charlando con otros mediadores dije, otros opinaban diferente y ahí me di cuenta como que no hay una única solución. Y finalmente soy yo el que tiene que decidir a dónde imputar esa diferencia. ¿Y cómo decir? Yo creo que incluí los honorarios ahí, pero bueno, tomé la decisión yo, en realidad. Y es verdad que una parte me dio esa facultad, pero yo creo que jamás hubiera imaginado que el otro iba a ofrecer menos, porque iba a sobrar plata. Porque el otro estaba pidiendo mucho más arriba, ¿no? Entonces está bien. O sea, estaba bien. Es que yo no sabía que ella quería 140. Claro, pero cuando ella a mí me dijo, los honorarios no se preocupen, que me lo encaro yo con el cliente, entonces después dijimos, bueno, esa diferencia, como ella ya lo dijo, ¿para qué que lo encare ella con el cliente si puede ser cubierta con esa diferencia? Y que ya esté todo cubierto con ese monto. Claro. Pero bueno. Si uno lo deja, si uno no interviene, no dice nada de, bueno, tiene un plus y el abogado está presente. Claro. Usted va a saber que Totalmente. tiene... Vos lo que vas haciendo es trabajando con cada uno, ayudándolo a delinear un poco la oferta. Y que pueden obtener afuera y ellos liman esa diferencia. Y en realidad ya sabés que están cerquita, o sea, ya tenés un acuerdo. No hace falta que vos dirimas a dónde lo imputás. El problema acá es que yo cargué desde el comienzo que, mire, yo tengo tanta plata, se lo dije, usted manéjelo. Y yo dije sí. Claro. Entonces ya después yo era el responsable de administrar ese ofrecimiento.
no me equivoqué, tendría que haber, sabía que, yo tendría que decir, ok, ¿cuál es su número? Pero en todo caso, en determinado momento usted se lo transmitirá. Yo voy a ir trabajando con la otra parte. Cuando yo veo que ya están cerca, ahí es donde los tengo que contar. Y que arranca a hablar, que hable. Bueno, llegamos hasta acá. De vuelta, felicitaciones y un aplauso para los que me dieron la presentación.